Ever since the late 1800s, people have debated the meaning and purpose of cave art. Hey, hola y bienvenidos a Guachmoyo Español. Yo soy G y el día de hoy te mostraremos nuestro top 20 de los descubrimientos arqueológicos más grandes de la historia. To the public, she was simply Lucy. Scientists tried to piece together a picture of her life. Para esta lista veremos los descubrimientos arqueológicos más sorprendentes e importantes a lo largo de la historia humana. ¿Has visitado alguno de estos lugares? Cuéntalo acá en los comentarios. Número 20. Göbekli Tepe. Si bien este sitio se observó por primera vez en 1963, su importancia no se reconoció hasta décadas después. A mediados de los 90, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt se dio cuenta que las losas de piedra en el área eran la parte superior de megalitos prehistóricos y comenzó a excavar. During the intensive dig, Schmidt and his team begin to unearth dozens of additional giant stone monoliths covered in intricate carvings, some weighing as much as 20 tons. Lo que descubrió fue un sitio de estructuras circulares masivas sobre pilares de piedra que datan del Neolítico. Los megalitos de Göbekli Tepe son los más antiguos del mundo, erigidos en el año 9500 a.C. Nadie sabe realmente para qué se utilizó el sitio, pero los relieves tallados brindan un vistazo a las prácticas religiosas prehistóricas. Göbekli is a beautiful story. It was the first temple in the world, the birthplace of religion. It carries with it a certain mysticism that sparks the question, why? Lo que sí sabemos es que Göbekli Tepe es uno de los asentamientos humanos más antiguos del mundo y marca una transición de un estilo de vida nómada a uno permanente. Número 19. Las huellas más antiguas de América del Norte. En 2018 se encontraron huellas humanas en la Columbia Británica, en Canadá, que datan de unos 13,000 años. En ese momento, estas fueron las huellas más antiguas descubiertas en América del Norte. Pero solo unos años después, en 2021, ese récord se rompió. The footprints show how humans coexisted with large, wild animals. Many are of children and reveal a story about everyday life and play. Los arqueólogos que trabajan en el Parque Nacional White Sands en Nuevo México desenterraron huellas que tienen entre 21,000 y 23,000 años. Esto no casi duplica el récord de la huella más antigua en América del Norte, sino que reestructura por completo nuestra comprensión de los primeros asentamientos en América del Norte. The new footprint suggests humans came before the ice-blocked migration and came to the southwestern U.S. up to 23,000 years ago. Antes de este descubrimiento revolucionario, la mayoría de los expertos fecharon la primera población del continente entre 11,000 y 13,000 años atrás. Número 18. La tumba de Ricardo III. Esta controvertida figura gobernó como rey de Inglaterra y señor de Irlanda hasta 1485, cuando murió en la batalla de Bosworth Field. Con su muerte finaliza la Guerra de las Rosas y con ello la Edad Media en Inglaterra. Su reinado fue inmortalizado más tarde en la obra homónima de Shakespeare. As Shakespeare put it, my kingdom for a horse. But Richard had lost his steed in battle, and he fell dead on the ground. The last British king to die on the field of battle. Tras la muerte de Ricardo III, su cadáver fue rápidamente enterrado y perdido en el tiempo, hasta 2012. Ese año, los investigadores descubrieron los cimientos de una iglesia medieval debajo de un estacionamiento moderno, y fue allí donde encontraron el esqueleto de Ricardo III. But this is where he was discovered. His well-preserved skeleton was buried without a coffin or a shroud. A combination of markings on the bones and genetic analysis proved what the experts had hoped for. Después de más de 5 siglos, finalmente habíamos encontrado a uno de los gobernantes más notorios de Inglaterra. Número 17. El mapa de Madaba. A finales del siglo XIX comenzó la construcción de una iglesia ortodoxa griega en Madaba, la capital de Jordania.
Mientras construían la nueva estructura, los trabajadores desenterraron un mosaico antiguo en el piso de la iglesia existente. Right at the center of it is this piece of showing Jerusalem. When we look at Jerusalem, you can see the walls going around. Este mosaico ahora se conoce como el mapa de Madaba y muestra partes del Medio Oriente. El mapa, que data del siglo VI, contiene la representación más antigua conocida tanto en Jerusalén como de Tierra Santa. No solo eso, sino que se usó ampliamente para ubicar los sitios mencionados en la Biblia, y actualmente es el piso de mosaico geográfico más antiguo del mundo. But also, if you look, you'll see other cities. We have Jericho here. We have Ascalon and Gaza represented here as well. Right at the top, you'll see the Dead Sea. Número 16. El Serapeum de Alejandría. Sirviendo como la biblioteca más grande de su época, la Biblioteca de Alejandría atrajo a eruditos a Egipto y sirvió como un símbolo de conocimiento del mundo antiguo. In its prime, the Library of Alexandria housed an unprecedented number of scrolls and attracted some of the Greek world's greatest minds. Resultó tan popular que más tarde se creó una especie de biblioteca hija, llamada Serapeum de Alejandría. Este Serapeum duró un poco más que su famosa madre y finalmente fue destruido en el año 391. El sitio se convirtió más tarde en un cementerio musulmán. A mediados de la década de 1940, se descubrieron los cimientos del Serapeum. Con él, se desenterró uno de los mayores centros de aprendizaje en la historia humana. Número 15. Knossos. Ubicada en una isla griega de Creta, Knossos a menudo se considera la ciudad más antigua de Europa. Con un enorme complejo de palacios de renombre mundial, Knossos fue la capital principal de la antigua civilización minoica, la cual habitó Creta y otras islas del Egeo. However, very few know that around the palace there was a very extensive settlement, the largest urban center in Crete and mainland Greece. La civilización prosperó desde aproximadamente el 3500 a.C. hasta el 1100 a.C., pero se cree que Knossos había estado habitada desde el Neolítico. Un arqueólogo aficionado llamado Minos Kalokairinos descubrió la ubicación de Knossos en 1878 y Sir Arthur Evans descubrió el sitio antiguo durante gran parte de principios del siglo XX. Sir Arthur Evans began the first systematic investigation of the archaeological site and brought to light the so-called Palace of King Minos, the center of a hitherto unknown civilization. Número 14. Otzi. Imagínense escalar los Alpes y toparse con un antiguo cadáver humano incrustado en un glaciar. Bueno, eso es exactamente lo que le sucedió a los turistas alemanes Helmut y Erika Simon en septiembre de 1991. Hikers Erika and Helmut Simon decided to take a shortcut down from the peak. As they passed a rocky gully, they made a grisly discovery. Encontraron lo que ahora se conoce como Otzi, el hombre de hielo, una momia creada de forma natural que data de alrededor del 3230 a.C. Otzi es la momia natural más antigua de la historia europea, ya que murió unos 5000 años antes de que se encontrara conservada en hielo. El cuerpo está en condiciones notables y ha brindado a los investigadores una visión increíble de los europeos de la Edad del Cobre y sus estilos de vida. For sure we want to know about how he died and why he died, and because it's also such a spectacular finding, this mummy, such an old mummy. It's the only one we have here in this region. Número 13. Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro, un gran asentamiento humano que data del 2500 a.C., es una de las ciudades más antiguas del mundo. Ubicada en el actual Pakistán, Mohenjo-Daro fue una ciudad ambiciosa para su época, con planteamiento urbanístico, un sistema de alcantarillado y muchas otras proezas de ingeniería. The city of Mohenjo-Daro rivaled the ancient civilizations in Egypt and Mesopotamia. Archaeologists believe that over 35,000 people once occupied the city. Fue un asentamiento notable que mostró la creatividad y la imaginación ilimitada de la humanidad.
Desafortunadamente, Mohenjo-Daro fue completamente abandonada alrededor de 1900 a.C., cuando la civilización local del Indo entró en declive. La antigua ciudad estuvo perdida en el tiempo hasta la década de 1920, cuando un oficial del Servicio Arqueológico de la India la localizó. 60 años después de su descubrimiento, Mohenjo-Daro fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. So far, only 10% of the city has been unearthed. The authorities have stopped digging because they don't have the resources to preserve what has so far been discovered. Número 12. El mecanismo de Antikythera. If it hadn't been discovered when it was in 1901, no one would possibly believe that it could exist because it's so sophisticated. Este misterioso objeto fue encontrado sumergido en aguas griegas a principios del siglo XX, ubicado dentro de un antiguo naufragio. El extraño dispositivo ya tenía 2000 años cuando se encontró y a pesar de haber sido erosionado por el mar durante todo ese tiempo, finalmente se identificó como la computadora más antigua del mundo. Un siglo después de su descubrimiento sabemos lo que hacía. Era un dispositivo utilizado para trazar las posiciones de los cuerpos celestes para que los antiguos griegos supieran cuándo ocurrían los eclipses. Some have argued that it's so complex the Greeks couldn't have made it at all. There are even some who say it must have been created by aliens. Para comprender mejor cómo funcionaba, fue necesaria una reconstrucción en 3D de todo el dispositivo en 2021, aunque se sospechó de su propósito durante décadas. Número 11. Troya. Durante siglos, los historiadores debatieron no solo si la guerra de Troya realmente sucedió, sino también si la ciudad perdida de Troya existió siquiera. It's a story that's been told and retold by poets and actors for thousands of years. But is it real? Did the city of Troy actually exist? La guerra de Troya es el foco de uno de los poemas épicos más famosos de la Grecia antigua, la Ilíada de Homero, y héroes griegos legendarios como Aquiles y Odiseo lucharon en ella, pero la ubicación de Troya se perdió en el tiempo. A lo largo de la década de 1800, muchos investigadores argumentaron que Hisarlik, un sitio al oeste de Turquía, era probablemente la ciudad misteriosa. Throughout the 20th century, scholars have become aware that we can't even be sure that Troy is indeed this Troy. Después de décadas de debate, los expertos llegaron a un consenso de que sí, Hisarlik es con toda probabilidad Troya. Aunque todavía tenemos que encontrar evidencia concluyente de que existió el caballo de Troya, la identificación de la ciudad fue muy importante para los historiadores. The idea that the Greeks would have in fact built a large wooden horse, hidden inside it and had it dragged inside of Troy is certainly possible, but it kind of strains your credulity a little bit that someone really could have pulled that off. Número 10. La tumba de Tutankamón. Tutankhamun's burial chamber is filled with magical decoration, but beside it, the rest of the tomb is left bare. This simple tomb is unlike any other royal tomb in the valley. El Valle de los Reyes es el lugar de descanso final de muchos faraones del antiguo Egipto, pero a lo largo de su historia, varias tumbas han sido víctimas de ladrones. This is the Egyptian red list of the missing pieces. We are already missing from museums and sites and everywhere in Egypt, and we give it to Interpol to stop any piece of them if they're moving from a country to a country. La tumba de Tutankamón era diferente, y aunque los ladrones de tumba entraron a la fuerza poco después de que se selló inicialmente, la mayor parte de su contenido estaba intacto cuando los arqueólogos la encontraron en 1922. Over 5,000 priceless artifacts, including golden statues. In the burial chamber, the pharaoh's mummy, wearing a golden death mask, was placed inside a coffin made of more than 200 pounds of solid gold. Hoy en día, la máscara dorada de Tutankamón lo convierte probablemente en el faraón más famoso y reconocible de la historia. Teniendo en cuenta que Tutankamón solo reinó durante unos 10 años y murió entre los 18 y los 19 años,
Ese es todo un legado. This modest tomb was jammed full of all the royal possessions that were usually buried with a king. It can't have been meant to be all jumbled up like that. People are just trying to cram as much stuff as possible. Junto con la máscara, la tumba también contenía una estatua de Anubis, el dios de los muertos, y una daga hecha de un meteorito caído. Número 9. Sutton Hoo. Una de las tumbas medievales más notables de Europa fue encontrada en Inglaterra en 1939. Well, I'd say it's the biggest archaeological discovery ever made in this country. So it is an immense responsibility to look after the site, but also really what we're trying to do at Sutton Hoo is tell more people about it. La dueña de una finca en Suffolk, Edith Petty, reclutó a algunos arqueólogos para averiguar qué había debajo de los túmulos funerarios en su propiedad. Lo que se descubrió fue asombroso, tanto que la historia inspiró una película de 2021, The Dig. That's a ship. How do you mean a ship? Well, that's a ship that's been buried in the mound. Why would anyone want to bury a ship? Well, I expect because that's a grave. El montículo más prometedor contenía un barco completo e innumerables artefactos, incluidas piezas de armaduras hechas de oro y otras reliquias anglosajonas. Aunque es uno de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes del Reino Unido, todavía no está del todo claro de quién era la tumba en realidad. Shortly after the inquest, which ruled that all the items found in the Sutton Hoo burial mound lawfully belonged to Edith Pretty, Pretty donated the entire collection to the British Museum. It's among the most valuable donations of its kind, and the collection itself remains at the heart of the museum. La mayoría de las pruebas sugieren que fue el lugar de descanso final de un famoso rey de Anglia Oriental, Radwulf, quien gobernó la región hace unos 1400 años. Número 8. La garganta de Olduvai. Esta no es una ubicación arqueológica específica, sino una localidad completa que alberga algunos de los trabajos más importantes relacionados con la paleontología o el estudio de los primeros humanos. Encontrada en la esquina noreste de Tanzania, la garganta de Olduvai ha sido invaluable en nuestra comprensión de la cultura y evolución de la humanidad temprana. Telling us is that there's a lot out there to be found. That we actually don't have the whole story of human evolution. Los investigadores han desenterrado antiguas herramientas de piedra y fósiles de homínidos. Se cree que la ocupación del sitio se remonta a casi 2 millones de años, cuando estaba habitada por una especie humana arcaica llamada Homo habilis. And then these other things, which are generally termed Homo habilis after the species that Louis Leakey named at Olduvai in 1960. Sin la garganta de Olduvai y su riqueza arqueológica, nuestra comprensión de los humanos arcaicos sería mucho más limitada. Número 7. Cueva de Altamira. Si estás interesado en la humanidad primitiva, entonces no puedes equivocarte con la Cueva de Altamira. This is the Museum of Altamira. It was built right next to the cave, where the original cave paintings dating back to the Paleolithic era were discovered. The original cave has been closed to preserve its archaeologically important remains. La arqueología ha descubierto muchas cuevas notables relacionadas con la humanidad antigua, incluidas Lascaux y otras en la pequeña ciudad española de Ardales. Pero nada supera a Altamira. También ubicada en España, esta cueva alberga numerosos dibujos y pinturas rupestres, la mayoría de los cuales representan animales locales. Después de que se descubrió el sitio en 1868, la sugerencia de que las pinturas eran prehistóricas fue recibida con cierto escepticismo, no solo debido a la naturaleza de los dibujos, sino también porque no se sabía que existiera otro arte rupestre prehistórico en Europa. We're also interested in whether or not human symbolic behavior coincides, for example, with language, or whether human symbolic behavior in fact dates right back to the point at which we start looking like humans. Pero la investigación finalmente prevaleció, y ahora se cree que las pinturas tienen alrededor de 36,000 años. Número 6. El ejército de terracota. Este es uno de los hallazgos arqueológicos más significativos de todos los tiempos, y fue descubierto
completamente por accidente. And they find some pieces of the pottery. They also find the head of the terracotta warriors, and the archaeological team came to this area and they start to dig. El ejército de terracota fue descubierto por primera vez en la provincia de Shanxi, en el oeste de China, por un grupo de agricultores en la década de 1970. El ejército reside dentro de una tumba construida hace más de 2200 años, como lugar de descanso de Qin Shi Huang, el primer emperador de China, razón por la cual es tan elaborado. He was its first emperor, and his empire became his fortress, protected by a great wall. The legend says he was a tyrant, driven mad by power. En las partes que se ha podido excavar, hay más de 8,000 soldados hechos de arcilla para proteger al emperador Qin en el más allá. Row upon row of warriors, hundreds of secret subterranean soldiers, all life-sized and built to be immortal. Pero aún más sorprendente, se cree que toda la necrópolis tiene un tamaño de casi 64,000 kilómetros cuadrados, con la mayor parte del sitio escondido en bóvedas que aún no son accesibles. Número 5. Los rollos del Mar Muerto. Escritos principalmente en hebreo, los rollos del Mar Muerto son algunos de los textos religiosos abrámicos más antiguos que existen. A young shepherd is herding goats in Qumran near the Dead Sea. Passing a cave, he throws a stone to scare a wayward animal back to the flock, and hears something shatter. Curious, he enters the cavern and discovers 10 clay jars, holding 7 ancient scrolls. Fueron descubiertos en una cueva de Cisjordania a mediados de los años 40, pero en las décadas posteriores se han encontrado más y más rollos en un puñado de cuevas listos para ser traducidos. The scrolls themselves talk of the battles of the great teacher of righteousness who led the community into the wilderness with the teacher of lies. Los rollos son muy significativos, pues han permitido a los historiadores y teólogos trazar el desarrollo de la Biblia con mucha más precisión y proporcionaron nueva información sobre el nacimiento del cristianismo hace miles de años, así como la historia del judaísmo y la Tierra Santa. Now we're becoming much more attuned to how very Jewish Jesus was, very devout Jew, and that's the heart of Christianity. Son incalculablemente importantes y todavía tienen mucho que enseñarnos. There's really no way of predicting what the next discovery is going to be or what it's going to come from. I think it's fairly reasonable to guess there will be something. Surely there will be something. Número 4. Pompeya. Entre las ruinas más famosas del mundo, Pompeya fue destruida por una devastadora erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. El pueblo quedó olvidado hasta el siglo XVI, más de 1500 años después, pues había quedado completamente sepultado bajo cenizas volcánicas. It took just 18 hours for Pompeii to be buried under millions of tons of volcanic ash and pumice. An entire living city wiped out. Pero esas cenizas mantuvieron a Pompeya prácticamente intacta cuando fue finalmente excavada, con personas intactas en el lugar donde habían muerto durante el desastre. The point is we have a great opportunity here because we have a snapshot of the society. We might have slaves, we might have upper class people, and we can find out if there have been big differences. Hoy en día es una de las atracciones turísticas más populares de Italia y una gran fuente de historia romana. A pesar de lo trágica que es esta historia, Pompeya nos ha enseñado más sobre la vida romana que muchos otros sitios arqueológicos antiguos en cualquier parte del mundo. Pompeii has regained its pride and continues to share its stories with people from all around the world. Número 3. La Biblioteca de Ashurbanipal. El famoso escritor H.G. Wells una vez llamó a la Biblioteca de Ashurbanipal la fuente de material histórico más valiosa del mundo. Y no estaba lejos. El historiador y viajero inglés Austen Henry Lee encontró la antigua biblioteca en los restos de un palacio en 1849. While the actual building had been destroyed, many of the library's old texts were still intact, though most were in fragments.
consistía en más de 30.000 tablillas de arcilla, que proporcionaban una enorme riqueza de información relacionada con las antiguas civilizaciones de Oriente Medio. Las tablillas datan del siglo VII a.C. Quizás el mayor hallazgo dentro de la biblioteca de Ashurbanipal fue la epopeya de Gilgamesh, que se considera ampliamente como la obra literaria más antigua de la historia humana. Inscribed on crumbling clay tablets was a 4,000-year-old story, so riveting, the first person to translate it started stripping from excitement. Número 2. Lucy. Varios fósiles famosos han revolucionado nuestra visión de los primeros homínidos. Descubierto en 1924 en Sudáfrica, el niño de Tonk, un cráneo de Australopithecus africanus, fue descrito como el eslabón perdido entre el simio y el humano, aunque los antropólogos inicialmente se resistieron a la idea de que los humanos habían evolucionado en África. Some scientists even went so far as to suggest it was perhaps just a baby gorilla and that the Tong child would bear little out on anything other than the origins of apes themselves. Eclipsando al niño de Tonk en renombre está Lucy, los restos de un Australopithecus afarensis de 3.2 millones de años. Desenterrada en 1974 en Etiopía, recibió su nombre de la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, que el equipo de investigación estaba reproduciendo repetidamente. La integridad de los restos nos dio mucha más información sobre la evolución del bipedalismo y el tamaño del cerebro. We now have 400 specimens of Lucy's species Australopithecus afarensis, named after the Afar region. And we know that there are very large individuals, which were males, and the smaller ones are certainly females. En 1994, Ardi, el esqueleto de un Ardipithecus ramidus, que se cree que tiene 4.4 millones de años, también se encontró en Etiopía, convirtiéndose en el espécimen de homínido primitivo más completo jamás descubierto. The pelvis reconstruction has confirmed that Ardipithecus was bipedal, a major step forward in the investigation. Hey, 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 aún no llegamos al final. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, veamos el puesto número 1. Número 1. La piedra de Rosetta. Durante siglos, los arqueólogos no tenían ni idea de cómo descifrar los complejos jeroglíficos del antiguo Egipto. Jean-François Champollion in France and Thomas Young in Britain both believed that the Rosetta Stone, as it was called, held the key to deciphering hieroglyphs. But the Rosetta Stone did not yield its secrets easily. Sin un punto de partida, era imposible comprender las inscripciones de los monumentos y artefactos egipcios. Pero todo eso cambió con el descubrimiento de la piedra de Rosetta perdida en 1799. Una enorme losa de piedra inscrita con todo lo necesario para comenzar a traducir. This seemingly insignificant rock would forever change our understanding of mankind's past. El texto que contenía en realidad no era tan interesante, pero el mismo pasaje se escribió 3 veces en diferentes idiomas, y uno de esos idiomas era el griego antiguo. The Greek section told of the tablet having the same information written in all 3. While Greek was easily understood, several obstacles stood in the way of using it to translate the 2 Egyptian scripts. Al usar el griego que los investigadores aún entienden ampliamente, fue más sencillo descifrar los jeroglíficos y desbloquear los secretos de la escritura del antiguo Egipto. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestra lista? ¿Qué descubrimiento te impresionó más? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.